Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea Dios. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Quiero permitir que alguna gente se vayan uniéndose. Amén. Para así luego comenzar a hablar de este tema por las Escrituras. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga a la iglesia Aposento Alto allá en Oklahoma. Tu hermano Ángel Méndez. Gloria a Dios. Evangelista del Señor que se están uniendo por ahí. Y quiero dejar que entre un poquito más porque quiero dejar de hacer algo bien clarito esta noche. Y la gente confunde magnesia con gimnasia. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pues vamos a hablar Biblia, hermano. Amén. Palabra de Dios. Y quiero que sepa que el propósito de este video claramente no es atacar a nadie. Creo que hay mucha confusión que se debe aclarar a aquellos que están confundidos. Y este video no es para los que ya están convencidos o están a favor o están en contra. Ese no es el propósito. Tampoco persigo el propósito de formar grupos o formar porque tampoco estamos en esa. Y ¿verdad? Vamos a hablar conforme a las Escrituras. Este tema bien controversial. Para mí es triste, es difícil y es indignante, gloria al nombre de Cristo, en ciertos aspectos. Quiero que sepa que lo que vamos a hablar aquí ya nosotros hemos hablado con las personas correspondientes, así que hemos seguido los pasos bíblicos, ¿verdad? Lo que dice la Biblia. Entonces, queremos hablar referente a este tema. Creo que ya hay suficientes personas. Nosotros no perseguimos ni seguidores, ni aplausos, ni tampoco, ¿verdad? Esto no es cuestión de seguir un grupo. A ver, aquí somos lavados por la sangre de Cristo. Todo aquel que ha confesado a Cristo como Salvador es parte de ese cuerpo de Cristo. Amén. Y queremos aclarar unos aspectos bíblicos ya que se han distorsionado unos asuntos y vamos a verlo de la perspectiva bíblica. Y yo quiero utilizar un texto bíblico. Amén, gloria al nombre de Cristo. Poderoso el nombre de Jesús. Me traje esta Biblia. Alabado sea Dios. Poderoso el nombre de Cristo Jesús. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 4, verso 15 en adelante. Mira cómo dice la palabra, dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os he engendrado por medio del Evangelio. Por tanto os digo que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Y voy a repetir el verso 17. Por esto os envío a Timoteo, que es mi hijo amado, fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que yo enseño en todas partes y en todas las iglesias. Alabado sea Dios. Este texto para mí es impresionante, porque rompe muchas dudas. Muchas veces creemos que solamente la sana doctrina
Esos son los aspectos teológicos, ¿verdad? Doctrinales, como siempre digo. El arrebatamiento, la segunda venida de Cristo, la doctrina del pecado, de la salvación, de la santificación, de la Trinidad, de los ángeles, de los demonios, del cielo, del infierno, de la Biblia, del hombre, la antropología, la doctrina del pecado, etcétera, etcétera. Entonces, la sana doctrina también es una enseñanza que va dirigida a que nosotros cambiemos nuestro estilo de vida por uno nuevo, ¿verdad? Por eso que la Biblia dice en repetidas ocasiones, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Y también es importante nosotros poder definir lo que es la palabra mundo y lo que es la palabra libertinaje. La palabra libertinaje se refiere a que la doctrina es libertina en cuanto a lo doctrinal, pero mundano se refiere a un estilo de vida. La palabra mundo es cosmos en el griego bíblico, que significa un orden. Y nosotros continuamente, a través de la enseñanza del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por ejemplo en Romanos capítulo 12, donde la Biblia dice y nos exhorta a renovarnos el espíritu de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la perfecta y agradable voluntad del Señor. También, si no me equivoco, en Efesios, la Biblia nos manda a renovar nuestro entendimiento. Y esa renovación de vuestro entendimiento viene a través de las Escrituras. Y yo, como todos saben, ¿verdad?, que llevo toda mi vida en este evangelio, y hay algo que siempre ha impactado mi vida y siempre lo digo. Y por eso es que soy tan apegado a las Escrituras. Muchos, lamentablemente, me encontraron en este camino mucha sorpresa de muchas veces que sus criterios son criterios personales, no son criterios bíblicos. Pero yo me recuerdo en esa escuela bíblica que yo apenas creo que tenía como algunos 9 o 8 años, donde la maestra dijo, o el maestro, mejor dicho, dijo que la Iglesia Católica se deja dirigir por el Papa, pero nosotros nos dejamos dirigir por la Biblia. Y la autoridad máxima en la palabra es la Biblia. Yo pude comprender esa grande verdad a mis 8 años de edad, siendo criado en el Evangelio. Y por eso es que soy muy apegado a lo que la Escritura dice. Pero me he encontrado en estos últimos tiempos, en los últimos meses, en estas últimas semanas, personas que no están apegadas a las verdades bíblicas, que solamente se apoyan en sus propios criterios. Por ejemplo, vamos a ver la cuestión de este asunto tan controversial. Gloria al nombre de Jesucristo, que vuelvo y repito que este asunto, si usted cree en esto, hermano, pues esto no es para usted. ¿Usted me entiende? Si ya tú tienes su mente resuelta, pues esto no es para usted, esto es para la gente que están dudando. Para la gente que dudan, que quieren una opinión bíblica, pues aquí va este asunto. Nuestro asunto no es denigrar ni manchar el testimonio. Yo creo que cada cual tiene su testimonio y cada cual tiene su espacio para hacer y deshacer, hacer las cosas conforme a sus criterios personales, conforme a la voluntad de Dios, y cada cual le dará cuenta a Dios de sus propios hechos. Ahora, mi trabajo es que aquí en esta noche es aclarar puntos bíblicos por la palabra de este asunto que no podemos negar, que ha causado controversia. Y la palabra no es controversia. La palabra es que ha causado, ¿verdad?, un escándalo. Esa es la palabra que quiero utilizar. Un escándalo a nivel eclesiástico. ¿Por qué digo escándalo? Porque tengo compañeros ministros o personas, seguidores o qué sé yo, amigos, que porque ahora no creemos en el cine, ahora los hipócritas somos nosotros. Que porque ahora no decimos que la iglesia no puede ir al cine, o que la iglesia no debería ir al cine. Escucha bien las palabras que estoy utilizando. Porque si hay algo que a mí me ha caracterizado siempre en cuanto a la defensa del Evangelio, es que nunca he tenido que acudir a los insultos, o a denigrar, o a hablar palabras soeces que no son cristianas, para probar o defender un punto. El problema aquí es que nosotros, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, y la Iglesia de Sana Doctrina siempre ha enseñado que la iglesia no van al cine. Eso siempre ha sido la enseñanza. La iglesia
pentecostal de sana doctrina, la iglesia de sana doctrina no va al cine. Y ese es el punto de vista. Y muchos reclaman respeto, pero aquí tenemos que entender que cada cual va a poner su estilo, su punto de vista. Y en esta noche yo quiero traer un punto de vista bíblico. Se ha hablado mucho de lo que es la dogma, de lo que son doctrinas de hombre, de lo que es la sana doctrina. Y muchas veces hay gente que no está definida en saber lo que es una dogma y lo que es una doctrina de hombre. Por ejemplo, en el caso de los fariseos, cuando los fariseos condenaban a los discípulos de Cristo, por ejemplo, en Mateo capítulo 12, cuando no se lavaban las manos para comer, los discípulos lo condenaban, pero realmente los discípulos, los fariseos, lo que estaban defendiendo eran las tradiciones de los ancianos. Y eso se llama el Talmud. El pueblo de Israel tenía muchos libros sagrados. Obviamente el Pentateuco, que es el libro de la ley, tenía el Talmud, el Zohar, la Midrash, la Mishnah, entre otros libros, que son cientos de libros. Y el problema de los fariseos es que le daban más importancia a una interpretación de los ancianos que a la misma palabra del Señor. Ahora, cuando nosotros hablamos de dogma, hablamos de un reglamento, de unas reglas que se siguen, o algo que ha sido instruido el pueblo de Dios en ese asunto. Ahora, yo quiero hablar desde Éxodo hacia el Nuevo Testamento, y quiero acabar donde comencé a leer, en 1 Corintios capítulo 14, verso 7, el cual Pablo dice que hay aquí envío mi hijo, el cual enseñará mi lectura. Pero mire el requisito, vamos para los requisitos. El verso 6, esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a sus padres, se la daría a ellos. ¿Está bien hasta ahí? Verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Eso es el verso 7. No está hablando de la ley, está hablando de lo que Moisés estableció, Josué lo tenía que seguir. Escuche bien. Dice, conforme a la ley de mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora, pastor, ¿cómo usted sabe establecer la diferencia? Pues mira, porque el verso 8 en Josué dice, nunca se aparte de ti, de tu boca, el libro de la ley. El verso 7 y el verso 8 de Josué establece una diferencia. Y le dice a Josué, tú vas a ser tu sucesor. Tú eras siervo de Moisés. Tú vas a ser sucesor de Moisés. Ahora te voy a decir algo, como tú eres con Moisés todos los días de tu vida, así voy a estar contigo, nadie te podrá hacer frente, tú le vas a entregar esta tierra por edad, pero le dice algo, solamente haz algo, que mira cómo dice textualmente, dice, solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que hagas. Y el verso 8 hace referencia a la ley. Ahora, le está diciendo a Josué, mira, apégate a lo que ya Moisés estableció como la ley de Moisés, pero apégate también a la ley. O sea, obviamente nosotros sabemos, hermano, que estamos viviendo bajo la gracia, estamos aplicándolo a este contexto, porque vamos a llegar a la 1 Corintios capítulo 4. Ahora, mire qué interesante. ¿Por qué? Porque Josué, para que Dios le diera victoria, y la garantía de la victoria, tenía que apegarse a lo que Moisés puso como ley. Sinónimo de dogmas de iglesia, sinónimo de reglamento de iglesia. Porque el reglamento que yo tengo en mi iglesia, yo no me lo inventé. Ese reglamento yo le heredé de la formación ministerial, de la herencia que recibí. No solamente recibí una herencia doctrinal, sino que recibí una herencia de cómo se hacen las cosas dentro de la casa de Dios. Y cómo se hacen las cosas dentro de la casa de Dios, que lo que a mí me enseñaron, y eso no es mal, porque hay gente que ahora los quiere condenar. Y aquí donde vamos ahora, hermano, porque ahora de la noche a la mañana, ahora todo el que predica en contra del cine es un fariseo. Ahora todo el mundo que enseña en contra del cine es un hipócrita.
Entonces, ¿cuál es el argumento que utilizan? No, que en la iglesia hay gente que tiene pecado. Pues claro, si yo lo sé que hay gente que tiene falda larga y son unos diablos. Pero yo por eso no voy a dejar de enseñar que la santidad es por dentro y por fuera. ¿Sabe? Nosotros no podemos justificar algo porque alguien lo hace mal. Si la misma Biblia lo dice, que dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. En eso estamos claros. Yo no puedo utilizar esa excusa para yo, y obviamente, escuche bien, esa ha sido la excusa de quién, de los mundanos y liberales hasta el sol de hoy que dicen que no creen en la santidad externa porque hay gente que tiene falda larga, tiene lengua larga, es una realidad. Pero la santidad es una exigencia bíblica. No es una exigencia, no es un capricho de los hombres, es una exigencia bíblica. Y este santo evangelio que hoy yo estoy pastoreando, gracias a Dios, y hoy lo que tenemos aquí, por ejemplo, en Puerto Rico, las iglesias, esta bendición aquí en Puerto Rico de tantas iglesias, que se calcula que hay 10.500 iglesias, se la debemos a hombres y a mujeres que dieron todo por el evangelio, que lo dieron todo. Entonces, ahora vamos a deshonrar lo que nos enseñaron. ¿Por qué? Porque fíjese bien, la gente quiere atribuir ahora a los fariseos y quieren utilizar textos fuera de contexto. Por ejemplo, el texto que dice que Jehová le dijo, misericordia quiero y no sacrificio, cuando los discípulos estaban comiendo, pero era día sábado. Entonces los fariseos les reprocharon y Jesús dice, usted no leyó la ley. Cuando David comió del pan de la propiciación y fue quedado sin culpa. Pero escuche bien, Cristo defendió lo que era vital, lo que es alimento, lo que es comida. El cine, yo puedo vivir sin cine, usted puede vivir sin cine. ¿Por qué? Porque el asunto del cine no es un asunto de vida y muerte. No es un asunto que si usted se lo prohíbe a la gente, usted le está prohibiendo de una tremenda libertad, de algo maravilloso, de una experiencia terrible, porque no es un asunto vital como lo es la comida. Por tanto, no aplica al contexto. Cristo condenó la ley de los ancianos o la tradición de los ancianos. Escuche bien, porque una cosa es regla, otra cosa es doctrina de hombre. Amén, aleluya. Son cosas muy diferentes. Aleluya. Más un reglamento, doctrina de hombres, como usted sube eso a nivel doctrinal. Pero si nosotros tenemos un reglamento, ahora, nosotros como pastores, porque obviamente la gente no ve en gran problemática de los pastores. Nosotros que estamos pastoreando en este tiempo, y hablo como pastor, tenemos un grande reto, y los pastores que están ahí lo saben, que tenemos un reto de que la gente no se nos se sometan a la palabra que predicamos. Y ahora los pastores tienen un reto por en medio de hacer valer o cumplir lo que ya está establecido. O sea, yo no puedo justificar algo porque yo lo hago. O sea, vamos a suponer, yo tengo una dogma y sé lo que es una dogma de que, mire, yo no puedo usar esto, una chiga. No, en mi iglesia no se permite eso. Ahora, pastor, ¿usted condena por eso? Yo no condeno a nadie por eso. Ahora, el que lo haga, examínate, ¿verdad? ¿Por qué usted lo hace? ¿No? Ahora, ese es otro tema. Ahora, si yo mañana voy a mi iglesia, digo, mi hermano, aquí la chiva no va. Usted puede usarla por ir para abajo, luz verde tiene. Ahora, el problema está cuando yo pretendo hacer campaña para derrotar eso, para que todo el mundo comience a pensar como yo pienso. ¿Ve? Porque entonces yo comienzo a condenar eso porque yo quiero la aceptación. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando nosotros comenzamos a debatir cosas simplemente por asuntos personales. Lo que Cristo condenó en los fariseos, que los fariseos estaban condenando a sus discípulos, no lo debatió para un asunto personal, lo debatió porque eran cuestiones vitales. El cine no es un asunto vital para la iglesia de Cristo. Ahora, Puerto Rico, creo que en el año 16, si no me equivoco, 2 años atrás, celebró Pentecostés. Mire, 100 años de Pentecostés, estamos en el 2008, creo que 102 años de Pentecostés. Lo cierto del caso, mi hermano, es que a la iglesia de Cristo, no le ha hecho falta
las estrategias del mundo para ganar alma. ¿Por qué? El apóstol Pablo dijo a Corintios que ni mi palabra fue con humana sabiduría, sino con demostración de poder. Y dijo, cuando fui a Corintios me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Cristo crucificado. Y usted va a Filipenses y usted ve el resumen del apóstol Pablo, de la tribu de Benjamín, circuncidado el 8º día, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la ley irreprensible, era fariseo de fariseo. Era fariseo de fariseo. O sea, y él dijo, por cuanto todo me era ganancia al mundo, le he tenido para basura para simplemente alcanzar el conocimiento de Cristo. ¿Qué significa eso? Que Pablo no utilizó la plataforma que para el mundo producía aplauso. Pablo no utilizó el resumen que causaba admiración. Pablo se propuso no saber nada entre vosotros, porque creía que la palabra de la cruz era más que suficiente para que las almas se conviertan a Cristo. La Biblia dice que el mismo apóstol Pablo dice que hay gente que hacen vana la palabra de la cruz. Ahora yo le pregunto, ¿la palabra de la cruz es vana? Ya el mensaje del evangelio no sirve, ya la predicación del evangelio. Y dice la Biblia que Pablo dice que le plació Dios salvar a los hombres mediante la locura de la predicación. Mediante la locura de la predicación. Y esta locura de la predicación es la proclamación de las buenas nuevas de salvación. Todavía la palabra de la cruz tiene poder. Todavía el problema, hermano, el problema lo tiene la iglesia. El problema no lo tiene Dios, porque gente, ¿por qué que Dios no se manifiesta a Dios como se manifestaba antes? Porque el problema lo tiene la iglesia. Hemos abandonado la oración, hemos abandonado el ayuno, hemos abandonado la vigilia, hemos abandonado la búsqueda del Señor, hemos abandonado la seriedad del evangelio y nos estamos apoderando de los armamentos del mundo, de las estrategias del mundo, de los armamentos carnales, de que para salvar las almas. Mire, hermano, usted sabe que nosotros que somos pastores, yo sé que hay pastores viéndome ahí, que usted puede hacer una campaña en su iglesia y en esa campaña se pueden convertir 50. Ahora yo quiero que los pastores me contesten cuántos de esas 50 perseveran. Nosotros una vez que le dimos bien duro al evangelismo, nos ganamos como 500 almas, 400 almas en ese año en nuestro pueblo. Ahora pregúntame cuántos perseveraron. No perseveraron ni 3, hermano. ¿Por qué? Porque la visión de Cristo está en Marcos capítulo 16, verso 15. Porque dice la Biblia, id y predicar el evangelio a toda criatura, a todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuál es la fórmula? Mi hermano, estamos predicando medias verdades. Y hoy la iglesia solamente se ha concentrado en ganar almas. Y es una verdad media. Porque aquí la visión para los pastores y para los ministerios no es ganar almas, es discipular las almas. Un discípulo es uno que anhela ser igual que su maestro. Aleluya. No es que la gente llore. ¿Tú sabes cuando la gente, yo sé que se convierten de verdad? Cuando la gente van a la escuela bíblica. Cuando la gente se conecta. Ahora, mire qué tremendo, porque la visión de Cristo hay que entenderla. Predicar el evangelio a toda criatura, todo aquel que creyere y fue bautizado será salvo. Como parte de la confesión, Cristo estableció un método, significa el bautismo en agua. Pastor, ¿qué es el bautismo en agua? El bautismo en agua es la inmersión de aquel que ha confesado con sus labios, pero ahora lo va a confesar con sus hechos. En un testimonio público donde muere, está anunciando que su sepultura y una nueva resurrección en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque creemos, hermano, que aquel que es salvo es aquel que repite una oración. Y si está en el lecho de la muerte, como aquel ladrón de la cruz, gloria a Dios, santo mío, aleluya. Pero si aquel que se convirtió sigue con vida, Dios espera, que la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dios espera, al igual que usted tuvo una criatura, un niño, usted espera que ese muchacho comience a caminar y comience a crecer.
Pues Dios espera también de aquellos que se convierten, que comiencen a gatear, a caminar por medio del discipulado. La verdadera victoria de la iglesia no es cuántas almas se convierten. La verdadera victoria de la iglesia es cuánto podemos discipular nosotros. Cuánta gente podemos llamar a las aguas bautismales. Porque el evangelio no solamente se compone de confesar con la boca, se compone de confesar con los hechos. Por eso es que la Biblia dice en Tito que hay gente que profesa conocer a Dios, pero son abominables y son rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, el evangelio no se trata solamente de levantar las manos. Amén. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. De levantar las manos, llorar, porque aquí donde tenemos que entrar en otro tema. Estamos tocando tópico por tópico. Estamos tocando la herramienta que Cristo estableció para ganar al hermano. La locura de la predicación. Pablo dice, me propuse no saber nada entre vosotros. Aleluya. Y estamos hablando de la visión de Cristo para su iglesia, que es discipular, ganar almas a través de la predicación, pero llevarlo a las aguas bautismales. Y Mateo capítulo 28 dice, y enseñándole todas las cosas, porque esto es un continuo aprendizaje, es un continuo discipulado. Y discípulo no solamente es aquel que anhela aprender, es aquel que anhela ser igual como su maestro. Ese es el evangelio. En Antioquía se le pusieron cristianos la primera vez a la iglesia como una palabra despectiva de aquellos que servían al Señor. ¿Por qué? Porque se parecían a Cristo. Y esa palabra despectiva hoy ha venido a ser una palabra de honra, porque aquellos que son conocidos como cristianos somos los que imitamos a Jesucristo. Alabanza a la gloria de Jesús. Ahora, tenemos que entender que sobre cuál fundamento se convierte la gente. Fíjese bien, la Biblia dice, id y predicar el evangelio. La Biblia no dice, id y cantar el evangelio. ¿Cuál es la excusa de los cantantes cristianos de hoy que cobran $7,000, $10,000 con banda en vivo, $1,000 por pista? ¿Cuál es su excusa? Bueno, ellos dicen que Dios me mandó a cantar el evangelio y que a través de los cánticos la gente se convierte. Y puede ser que haya gente que en ese momento levante la mano, confiesan a Cristo y lloren. La pregunta es si perseveran. Porque falsos métodos producen falsos creyentes. Lo voy a repetir otra vez, falsos métodos producen falsos creyentes. Falsos métodos producen falsos creyentes. Carluna, Guillermo Maldonado y todos aquellos que han querido buscar un sello de aprobación para su ministerio, siempre se basan en las señales, los milagros, las maravillas, etcétera, etcétera, lo que pasa en sus campañas. Campaña de Guillermo Maldonado, amén, testimonio, y ellos utilizan eso como plataforma para certificar o aprobar que ellos o lo que están haciendo proviene de Dios. Ahora la pregunta es, Moisés en desobediencia golpeó las aguas y como quiera la roca botó agua, como quiera, pero Moisés no entró, porque donde quiera que la gente esté insensible, Dios va a hacer algo en su misericordia. Ahora, otra pregunta. Mucha gente dice, yo voy a hacer lo que sea por las almas. Pero hermano, aquí la Biblia dice, ¿a quién tenemos que amar? ¿Las almas o amar a Dios? ¿Amar las almas o amar a Dios? La Biblia dice, hermano, gloria al nombre de Jesucristo, que amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque hay un orden establecido. Mateo capítulo 22, versos 37-39. La Biblia dice, Jesús le dijo, amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas, usted no hará jamás nada en contra de los principios bíblicos. Por tanto, el orden es primero amar a Dios y luego se ama al hermano, al semejante, a las almas. Porque cuando usted ama a Dios, usted no hará nada en contra de los principios bíblicos.
Y dicho sea de paso, cuando nosotros analizamos y ponemos una balanza, método versus resultado, a Dios le interesa más cómo es que se hacen las cosas que los resultados. Por ejemplo, cuando la Biblia menciona en 2 de Samuel que desde los tiempos de Saúl no habían hecho caso al arca del pacto. Y dice la Biblia que David consultó a 30,000 personas. ¿Tú sabes que son 30,000 personas? 30,000 personas llenan Irán Beaton. Llenan llenan aquí cualquier parque, cualquier estadio. 30,000 personas. Y le pareció bien, porque la idea era buena. Dice que la Biblia que tomaron el arca, lo llevaron en carros nuevos con bueyes. Y la Biblia dice que la era de Nacón, y dicho eso de paso, Nacón en el hebreo significa preparado, porque Dios va a preparar algo para llamar nuestra atención cuando hacemos algo bajo buenas intenciones, pero que no es su perfecta voluntad. Nacón significa preparado, un lugar, y una era es donde se trilla el trigo, donde se separa la paja del trigo. Y en la era, dice la Biblia, que los bueyes tropezaron y Usa estaba acostumbrado a vivir con el arca. Pero cuando Usa intentó empujar el arca o guardar el arca, fue muerto. Pero ¿por qué Usa murió si lo que estaba haciendo era algo bueno? Él no quería que el arca se cayera. Porque, hermano, hay gente que están acostumbrados mucho, y Dios dejó algo bien claro, que su santidad no se negocia con nadie. En Éxodo capítulo 3 la Biblia dice, la primera vez que aparece la mención de un Dios santo en la palabra es en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés va a ver aquella visión de la zarza ardiendo. Y cuando fue a ver esa visión lo llamaron y le dijeron, Moisés, quítate Moisés. Y cuando fue a acercarse para ver esa grande visión, le dijeron, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que está pisando santo es. ¿Sabe? Jehová, antes de mostrarle el poder, la autoridad, el propósito, le dijo, mi santidad no se negocia. Tienes que quitarte esa sandalia que tú traes de Egipto para poder ser usado por Dios. Entonces, cuando Usa trató en su ignorancia o en su confianza de tocar el arca para que el arca no cayera, murió. ¿Qué significa Usa? Usa significa fuerza. Y el lugar fue llamado, hasta el día de hoy, Pérez Usa, el quebrantamiento de la fuerza. ¿Qué dice Zacarías? Que esto no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Alabado sea la gloria de Jesús. Eso es la Biblia. Zacarías dice que esto no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Usa intentó tocar el arca, pero murió. Entonces fue que David cogió temor e investigó cómo es que el arca se transporta. Porque ese es el problema, hermano, que estamos pendientes a lo que el hombre piensa, pero no estamos pendientes a lo que Dios dice. ¿Cómo es que se hacen las cosas? Cuando hubo el quebrantamiento, David entonces le preguntó a Jehová, investigó. Y el arca era, y se suponía que era traída por los levitas. Alabado sea Dios. ¿Y de dónde David sacó la idea de los carros nuevos y del buey? ¿De dónde sacó esa idea David? David sacó la idea de los filisteos cuando los filisteos capturaron el arca y devolvieron el arca porque lo pusieron delante de Dagón, y Dagón amaneció sin pierna, amaneció sin brazos y amaneció sin cabeza. Y le comenzaron a dar úlceras y tumores a los filisteos, a la ciudad de los filisteos, 5 ciudades. Y ellos cogieron los bueyes y el carro nuevo y lo enviaron con figuras, ¿verdad?, de tumores y ratones de oro, con ofrendas para sus dioses. Entonces la gente, como lo que vieron fue eso, creían que era la forma correcta de cargar el arca, porque ese es el problema que tenemos. Que como hay una generación que estamos viviendo como los tiempos de los jueces, una generación que no conocía al Dios de sus padres, ni de las maravillas que Jehová había hecho en Israel, la gente se cree que el evangelio es lo que la gente ha aprendido hasta hoy. ¿Qué ha visto la gente del evangelio? Bueno, la gente se cree que el evangelio es que solamente Dios mira el corazón, porque eso fue lo que aprendieron.
¿Qué es lo que la gente se cree del evangelio? Que el evangelio, amén, es reggaetón cristiano, bachata cristiana, que no critique, que no juzgue, que hay que amar, porque ese fue el evangelio que ellos creen que eso es evangelio, el evangelio de concierto. Ellos no vivieron las grandes campañas del evangelista G. Ávila. Aleluya, no vivieron las grandes campañas donde la gente experimentaban el poder de Dios genuino. No había show, no había espectáculo, no había luces, no había humo, no había payaso, no había nada, había poder de Dios genuino. Pero la gente se cree que el evangelio, lo que ellos creen que es, lo que le han enseñado. Pero hay que ver el evangelio de la Biblia, lo que la Biblia establece. Ahora, ¿qué aprendemos de esa historia de David? Aprendemos de la historia de David que Dios no se mueve con las buenas intenciones. Y te lo voy a probar con otro versículo, Levíticos capítulo 10. La Biblia habla, mi hermano, que en Levíticos capítulo 10 Nabal y Abiú fueron a ofrecer fuego extraño delante de Jehová. ¿Y dónde estaban? En el tabernáculo de Dagón, en el tabernáculo de Baal, en el tabernáculo de Acera, no. Incienso es tipo de adoración, pero cogieron fuego de donde no tienen que coger fuego. Porque el fuego que Jehová había encendido era el fuego del altar. Y la responsabilidad del pueblo, más bien de los levitas, era mantener ese fuego ardiendo. ¿De dónde tomaron fuego? Pero Dios no reconoció ese fuego, porque Dios no se mueve con el status quo, con lo que la gente dice, con lo que la gente opina. Dios siempre va en contra de la corriente. Dios siempre no se va a contradecir a sus principios bíblicos, mi hermano. Dios no se mueve. Dios se mueve con lo que Él estableció. Vamos a seguir enseñando. Bueno, mire, la Biblia dice que cuando Jehová le dijo a Moisés, construyeme un arca, Jehová le dijo, mira, construyémelo de acuerdo al modelo que te he enseñado. Y los que han leído el Nuevo Testamento se van a dar cuenta que las dimensiones, los materiales, las medidas, la forma, todo Jehová se lo mostró a Moisés cómo es que se debería construir el tabernáculo que era su casa. Pero hoy nosotros hacemos lo que nos dé la gana con la casa de Dios, con los principios bíblicos, con lo que ya ha estado establecido durante años. Amén, aleluya. Porque simplemente, porque sí. Sin contar el precio. Sin contar el precio de qué. Porque usted solamente ve las almas. Pero usted no ve los pastores que están luchando con sus congregaciones. Usted no ve, amén, las enemistades que esto ha causado. Ahora, mire qué interesante, porque aquellos que siempre hemos creído lo que hemos creído, somos acusados de dividir el pueblo. Pero el que divide, mi hermano, es aquel que trae algo nuevo al pueblo, porque yo siempre he creído lo que he creído. Me siento feliz, mi familia es feliz, vivimos en paz, tenemos comunión con el Señor, vivimos en la libertad en Cristo Jesús. ¿Sabe que a nosotros no nos hace falta un aditivo? No nos hace falta algo para sentirnos bien con Dios, porque nos sentimos completos en el Señor. Ahora, si usted se siente incompleto con el Señor, pues ese es su problema. Pero nosotros nos sentimos completos en el Señor. Amén, porque la libertad de Cristo no es la libertad del mundo. Alabado sea la gloria del Señor Jesucristo. Ahora, analicemos ese punto de vista y analicemos la otra cosa. La Biblia dice en Elías, mire lo que es Elías Eliseo. Alabado sea la gloria de Jesucristo. Porque estamos estableciendo lo que Moisés enseñó, Josué lo siguió. Vamos a ver otra historia bíblica. La historia bíblica de Segunda de Reyes. Ay, santo, me pasé. Segundo libro de Reyes. Y lo quiero leer porque se oye lindo. Y vamos más exacto con la palabra. Segundo libro de Reyes, cuando esa historia que a la gente le gusta, cuando Elías ha subido el carro de fuego. Es lo que dice la Biblia. Aleluya, cuando Elías subió en el carro de fuego, hermano. Mire lo que dice la Biblia. El verso 13 dice, alzó luego el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomó el manto de quién, de Elías, no su propio manto, el manto de Elías, que se le había caído, y golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo. Las aguas se apartaron unos a otros al lado, y pasó Eliseo, y viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, diciendo, el espíritu de Eliseo reposó sobre Eliseo. Y mire qué interesante, porque cuando Elías le pide una doble porción, Eliseo le pide una doble porción a Elías,
en el contexto hebreo no dice Ruach HaKodesh, que es Espíritu Santo. Y está Espíritu con letra minúscula. Porque Eliseo le está pidiendo que de lo que tiene él, de lo que es él, de la esencia, de cómo se conduce, cuál es su carácter, que él lo quería. Porque aquí lo que da victoria, hermano, aleluya, es el carácter de Cristo en nosotros. A la hora de Dios bendecir, a la hora de Dios de derramar su gloria, Dios va a derramar sobre el carácter de aquellos que poseen el carácter de Cristo. Dice la Biblia que tomó el manto de Elías y golpeó las aguas del mismo modo que las golpeó Elías. Escuche bien, y cuando la gente vieron que él golpeó las aguas del mismo modo, no de un modo diferente, del mismo modo, los hijos de los profetas se dieron cuenta que el espíritu de Elías estaba sobre él. O sea, el carácter, la forma que se hacen las cosas. Yo no pretendo, hermano, poder venir. Si yo me convertí hace 5 años, 10 años atrás, yo no voy a pretender venir aquí a cambiar los muñequitos, así porque así. Alabado sea Dios. Entonces, Eliseo tuvo un discipulado de Elías. Usted lo puede leer en el capítulo 2. Tuvo un discipulado. Tuvo una formación y un porqué, cómo es que se hacen las cosas. A la iglesia en Puerto Rico durante 102 años no le ha faltado el cine para ganar a alguien para Cristo. Aleluya, porque al fin y al cabo no son los métodos, es el Espíritu Santo que pone convicción de justicia, juicio y pecado. Esa es la verdad. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, ya te enseñé lo que la sucesión de Josué a Elías, de Moisés a Josué, de Elías a Eliseo, ahora de Pablo a Timoteo, ahora del Nuevo Testamento, porque aquellos dicen que estamos en la ley parados. Vamos a probárselo por el Nuevo Testamento. Pues mire, del mismo modo, alabado sea el nombre de Jesucristo. O sea, 1 Corintios capítulo 4, verso 17. Por eso esto mismo os envío a Timoteo.